Bueno, nos encontramos felizmente antes de que termine el 2021 para hacer una reunión de investigación de los miembros de esta investigación, sobre todo los aquí presentes, salvo Alicia Frigerio, que, bueno, Alicia es tesista de la maestría, pero ustedes todavía no tienen ya iniciada el proceso de escritura de la tesis, pero sí tienen una idea ya formada y están avanzados en la carrera, ya les falta poco para poder iniciar su tesis. Así que bueno, en el orden que habíamos previsto, primero Gustavo, después María Belén, después Marta, después Paola y Alicia, vamos a escuchar lo que nos cuentan acerca de sus proyectos de tesis. Sí, Gustavo. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si no estaba en primer lugar Alicia para exponer, según lo que dijo la profesora recién. Si no, no hay problema. No, sí, vos, dijo Gustavo. Bueno. Buenas tardes en primer lugar. Quiero agradecerles a la profesora Cristina, a la profesora Cecilia, por la oportunidad de permitirme la inserción en este proyecto. Realmente es un honor, estoy muy agradecido. Bueno, no pretendo hacer una exposición formal, repetir lo que propuse en mi trabajo para la incorporación del proyecto. Yo soy médico, trabajo en salud pública hace más de 25 años y bueno, mi visión, mi mirada sobre esta cuestión ética va a estar desde mi lugar, desde el lado de la salud, y como todo el mundo sabe, estamos atravesando una situación de emergencia sanitaria mundial, ¿verdad? Donde se pusieron en juego un montón de situaciones, investigaciones, desarrollos, innovaciones, y por supuesto también no faltaron los ensayos clínicos, los ensayos con personas. Creo que un tema bastante recurrente es el tema del consentimiento y todo lo que tiene que ver con la ética de la investigación sobre seres humanos, de lo cual hay mucho escrito, pero mi idea es hacer una revisión crítica sobre un montón de situaciones que se dieron en estos últimos 2 años y que todo ha pasado tan vertiginosamente que quizás hasta olvidamos las situaciones que hemos vivido. Estuvimos también bombardeados por fake news, por noticias que iban y venían. Muy interesante fue el encuentro que hicieron ustedes específicamente sobre el tema, ¿no?, de fake news. Estaba la profesora Enis y el profesor Méndez también. Y creo que hay mucho para revisar, mucho para analizar. Yo creo que, bueno, desde mi lugar, obviamente no voy a entrar en lo jurídico porque no soy abogado ni tengo manejo del tema, pero creo que un punto clave o un eje sobre que gira muchas reflexiones es el tema de los ensayos con seres humanos y las cuestiones éticas que tienen que ver con esto. No solamente con el ensayo sobre la persona, sino también con los desarrollos tecnológicos, las propuestas de innovaciones y cómo los estados han aceptado, a partir de la información que las empresas le brindaron, decisiones, cómo han tomado decisiones que en algunos momentos uno puede poner ahí en juego una mirada crítica, ¿no?, sobre las cuestiones de ética que tuvieron que ver. Es un poco lo que pienso. Creo que
vale también la revisión de trabajos, de bibliografía, y bueno, hacer un análisis un poquito desde mi disciplina, para llegar a alguna conclusión y poder después transmitir también a las nuevas generaciones cuál es nuestra forma de ver esta situación, ¿no? Que seguramente se repetirá y tendremos que estar preparados para obtener herramientas y desde la ética poder defendernos, ¿no? No sé si es un poquito mi propuesta, ¿no? Muy Sí, bien. está muy Una bien. pregunta, Gustavo, ¿dónde la sitúas tu investigación? ¿En Bahía Blanca, en algún hospital? Digamos, si todavía lo tenés decidido o no, no sé, si no lo tenés decidido o no importa. Yo no sé si haría una locación, ¿no? de esto. Creo que el problema es bastante general, es un tema que uno puede analizar en todo el país, o si uno quiere, hasta podría también exceder, ¿no?, las fronteras y analizar, porque el fenómeno ha sido global. Entonces, si bien uno puede analizar la situación acá en nuestro país, no sé si yo lo ubicaría puntualmente, ¿no? La pregunta que yo te haría, Gustavo, es si vos tenés pensado alguna bibliografía, algún autor, alguna orientación, si tenés algo leído. Yo te puedo ofrecer en ese sentido estudios que ya se hicieron antes. Hay autores como Omedes y Ugalde que tienen un libro escrito que se llama justamente Ensayos Clínicos en América Latina. Así que bueno, quería consultarte eso. Sí, realmente a mí me gustaría tener el apoyo de ustedes, de todo lo que es la línea, una bibliografía sobre la que marchar, ¿no? Porque si no uno se dispersa y puede terminar trabajando en vano. Pero sí, estaría agradecido si dentro de esta línea podría haber una bibliografía de referencia o de cabecera, ¿sí? Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. María Belén, Gracias. entonces. Bueno, buenas tardes a todos. Me sumo al agradecimiento de Gustavo. La verdad es que la propuesta fue presentada con mucho entusiasmo, pero a su vez recibir la aceptación y estar ahora compartiendo este momento con ustedes es muy valorable. Con relación a la propuesta presentada y que quizás se relaciona también con algo que me gustaría tratar en la tesis, puntualmente no he tenido estudios de ética en particular, pero teniendo en cuenta el protocolo de trabajo, el plan de trabajo que ustedes presentaron en la investigación, donde hacían hincapié en esto de proponer criterios para garantizar justamente el respeto de los derechos y de la dignidad. A mí me gustaría un poco más relacionarlo con la investigación social, ¿sí? Es decir, qué pasa con los derechos de sujetos, pares nuestros, que en cuestiones o en investigaciones sociales uno requiere de su participación a través de diferentes estrategias, y uno debe también corresponder con una ética hacia el otro que es un par también como nosotros, pero del que necesitamos que nos cuente, bueno, su forma de vida, su realidad y tantas otras cosas más. En este sentido, la propuesta que yo presenté tenía que ver con, bueno, un poco nuestra normativa, tanto de nivel nacional, partiendo de la Constitución Nacional, ¿sí? Un pequeño bosquejo de que tenía que ver con, bueno, ciertas atribuciones del Congreso en torno a la investigación y fundamentalmente
tratar y tener en consideración los tratados internacionales con jerarquía constitucional, como por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos, que consagra justamente estos derechos a la libertad, a la dignidad humana, que tendríamos que tener en cuenta para todo tipo de investigación, no solo médica, sino también en ciencias sociales, como comentábamos antes. Y también leyendo un poco el plan de trabajo que ustedes tenían, notaba que se hacía hincapié en, bueno, cómo se legisla, perdón el ruido de fondo, cómo se legisla esto a nivel nacional, ¿sí? Y en ese sentido, el Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde el año 2015, es el que proclama y tutela ciertos derechos personalísimos que tienen que ver justamente con la dignidad humana, ¿sí? También con el derecho a la imagen, y fundamentalmente, específicamente, si no me equivoco, es en el artículo 58, donde el Código Civil y Comercial de la Nación habla de, por ejemplo, el consentimiento informado, ¿sí? La necesidad del consentimiento informado, específicamente habla en lo que son investigaciones médicas, y esto se relaciona con las investigaciones médicas en seres humanos que comentaba Gustavo anteriormente, ¿sí? Plantea una serie de requisitos que tiene que tener ese tipo de investigación médica en seres humanos. Lo que yo pude hasta el momento de esta pequeña introducción que pude hacer en el tema es darme cuenta que realmente no hay un tratamiento legal con respecto al consentimiento informado en investigaciones no médicas, ¿sí? Es decir, que estén por fuera de intervenciones de carácter médico a pacientes y demás. Así que bueno, atento a esta situación y un poco teniendo en cuenta alguna pequeña experiencia de campo, como he comentado, que tiene que ver con investigación social. Esto yo me focalizo bastante en el territorio de La Matanza, donde nací, vivo, trabajo, estudié en la Universidad Pública de La Matanza, y agradecida a eso también, y un poco en esto de, como docente también de la universidad, de poder devolver un poco a la comunidad, poder estudiar la comunidad a la que pertenecemos, con sus vicisitudes, con sus heterogeneidades, con sus particularidades, lo que me ha permitido, bueno, hacer encuestas en el territorio, entrevistas de carácter personal y virtual, y ahí es donde, bueno, uno puede observar la necesidad de estos parámetros, de estos criterios que tengan que ver con el consentimiento informado, con la comprensión por parte de esas personas que van a ser entrevistadas, que van a ser encuestadas acerca de lo que le vamos a consultar y de la finalidad justamente de la consulta, con la única intención de no vulnerar sus derechos, y que la comprensión posibilite que tengan la oportunidad de decidir si aceptar o no, por ejemplo, acceder a una encuesta o a un método similar. Así que bueno, un poco la intención tiene que ver con esto. También quedo a disposición si hay algún material más que pueda acceder o si hay algo en lo que pueda colaborar. Y bueno, agradecida nuevamente por el espacio. Y bueno, la verdad que eso es algo que a nosotros mismos estamos en carencia, porque hay muchas normativas que se solapan, hay normativas nacionales, provinciales, municipales, comisiones de ética de distintas índoles, y todos ponen normativas, pero después hay que ver eso en el... qué valor tiene, ¿no? Hay, digamos, como una dispersión de criterios muy grande, sí, sobre todo en distintos lugares de investigación. Por ejemplo, el CONICET también tiene sus propias normativas. Es como que nos vendría re bien saber desde el punto de vista legal cuál es la situación en la que debe valer un consentimiento informado. Seguro, y ojalá... Estas situaciones no visibilizadas, que son las de encuestas, entrevistas, este tipo de cosas, ¿no? Sí, Cecilia. Hay perdón. No, yo te di la palabra. Hay un
un libro escrito por María Florencia Santis, que justamente es de la Universidad de La Matanza, que trata sobre ética de la investigación en ciencias sociales, mostrando justamente cómo la ética de la investigación, que inicialmente aparece muy vinculada a los problemas de la investigación en salud, en ciencias sociales es más reciente y tiene problemas que son en sí mismos muy específicos, y ella aclara que muchas veces tratan los investigadores de establecer una correspondencia, siendo que hay problemas que tienen que ver más que con el daño físico. Hay un daño que se puede hacer desde lo social, desde lo personal, en otros ámbitos que también hay que tener un extremo cuidado. Así que, María Belén, nosotros te cuento que además de que está ese libro, la Sí, profesora ya lo apunté. Santi, sí, ella hizo una conferencia en unas jornadas que hicimos en la universidad, y tenemos un artículo que es el artículo que utilizamos para la unidad de ética de la investigación en el seminario de epistemología. Así que bueno, vos me escribís y yo te paso el libro, que justamente está en una versión digital accesible a todos. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Yo después escribo por mail, entonces. Igual ya tomé nota y voy a meterme en esta cuestión y a conocer a esta profesional. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Entonces, Paola, ¿no? Ah, no, Marta, perdón, Marta, que estaba en la lista. Sí, Marta. Ah, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo en la presentación que entregué, lo único que podría como brindarles es simplemente, porque yo soy docente hace más de 20 años, pero en el sector terciario, de secundaria. Entonces es como que contrato en realidad más con menores que con adultos. Entonces, desde mi lugar intenté ver la amplitud que ustedes nos han entregado de bibliografía, pero es como que no me siento muy, digamos, como pez en el agua de lo que sea fuera de terciario, sino que más, lo mío es secundario. Entonces, estoy como en ese, y aparte no tenía mucha bibliografía tampoco, estaba más o menos así como recién la compañera lo expresó, ¿no? Porque también soy docente, sí, pero del área de sociales. En realidad soy docente de geografía. Y entonces digo, bueno, me gustaría como en mi espacio de estudios siempre tratar de ver desde mi lugar acá en Quilmes, y del tiempo tratar de verlo como desde la actualidad. Y lo que más yo estaría como pez en el agua sería la parte práctica con los chicos. Es decir, tratar de ver de qué manera se puede actuar desde el adulto con el trato de los menores cuando hacemos diferentes estudios o proyectos, ¿no? Porque como recién decían los compañeros también, hay momentos de que hasta uno mismo dice, bueno, vos contestarías esa pregunta que te están haciendo, y desde mi lugar es medio como que dudo, y primero me sale quizás la mentira, y después recién es como que vos te vas explayando y decís, bueno, sí, pero tendrá un fin, ¿cuál será ese fin? Es decir, que en una simple entrevista que uno puede realizar, cuesta, me parece a mí, desde un lado y desde el otro también, ¿no? Tanto como para preguntar como para abrirse a los diferentes temas. Y en el caso de los chicos me parece que muchas veces es como que no respetamos mucho los derechos de ellos. Y les digo chicos desde 12 años hasta los 17, 18, que podrían llegar a tener algunos de quinto, sexto año. Entonces esas prácticas comunes, cotidianas que yo tengo, me gustaría tratar de que sean visualizadas, ¿no? A través de un trabajo. Es lo que me llevó desde la palabra ética y de revisar toda la bibliografía que ustedes entregaron, que me pareció muy buena. Aparte también los videos que también los vi,
Y el otro problema que también tengo es que al estar trabajando mucho tiempo también no me queda tiempo como para seguir estudiando, que creo que lo que más me lleva es las ganas, o les diría yo más la curiosidad que tengo, ¿no? Como para poder seguir ayudando a los chicos de un modo u otro. Y me pareció buenísimo cuando dijeron ética, digo, pero esto va, porque yo trabajo en escuelas tanto que son como rurales, que están consideradas rurales, y otras no. Entonces, son niveles diferentes. Hay muchos tratos que tenemos que también son diferentes. El lenguaje mismo, quizás para algunos una palabra es muy lastima y sin embargo para otros es cotidiana, tanto desde las palabras como la práctica. Y me parece que hacer una revisión de toda esa práctica que tenemos en la educación, como para demostrar, no sé si demostrar al resto de las localidades, o quizás el resto también lo esté pasando y muchas cosas no son visibles, o son muy naturales y es como que ya no nos es nada fuera de lo común o fuera de lo normal. Y otra cosa para destacar también es que en mí sería la primera investigación que realizo. Siempre hice cursos o capacitaciones para la docencia, pero nunca me tuve el tiempo ni tampoco la posibilidad, ¿no?, que nos están brindando ustedes. Recién ahora es como que a mí se me va abriendo algunas puertas como para poder seguir investigando a un nivel terciario. Entonces tengo otras visiones ahora. Más en estos últimos años que estoy cursando en la ULA, y como que estoy teniendo varias visiones que antes para mí no existían. Era simplemente mi mundo de trabajo y el resto no. Entonces esto me está ayudando muchísimo. Y creo que también en la práctica me han demostrado los chicos que también, al menos en los últimos años, tengo respuestas diferentes. No son las mismas a las que tenía antes de cursar en la ULA, ¿no? Y el único material posible que tenía era de acá, de la Universidad de Quilmes, que también, pero no hay en una profundidad como se está tratando ahora, como estamos intentando nosotros, el tema de la ética. Porque en Quilmes en realidad lo que más se trata es sobre lo tecnológico, ciencia, tecnología, y desde sociales mucho no tengo mucho manejo tampoco, porque ya les digo, me metí más en la UNLA y bueno, ya mi tiempo hasta acá llegó, entonces digo, bueno, con uno suficiente, y veo que estoy creciendo, entonces digo, no, tengo que tratar de seguir, pero de última es terrible porque he trabajado y sigo trabajando de manera virtual y presencial también, así que voy corriendo hace un ratito, porque llegué y bueno, y es como que todavía estamos muy a las corridas. Así que les agradezco muchísimo la oportunidad, porque para mí la verdad es una gran oportunidad. Bueno. Y seguramente que este trabajo de investigación acompañará la producción de la tesis de ustedes, ¿no? Porque están todos cerca de empezar con las tesis. Así Sí. que bueno, muchas gracias. Paola, entonces. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy de ratos teniendo problemas con internet, por si se llega a cortar. Primero que nada, soy licenciada en bibliotecología, así que, bueno, cualquiera que necesite ayuda en búsqueda, me avisa, soy bibliotecaria, en síntesis. Cuando leí la propuesta del trabajo en el que nos pasaron el Drive, tenía que ver cómo complementaba con mi profesión el tema de la ética. Estaba complejo, pero bueno, me basé los tenía acá recién, el objetivo general del proyecto de investigación era diseñar categorías de análisis para revisar críticamente la producción del conocimiento posgrado, en vista de la necesidad de proponer códigos orientadores para la axiología de la investigación. Entonces, en base a eso, y que en los específicos decía, bueno, analizar las nociones de buenas prácticas de investigación, y debido a la experiencia que tengo en la universidad de trabajar con tesistas y becarios, trayendo un poco de agua hacia mi molino de bibliotecaria, me fui por el lado de plagio académico. Nosotros trabajamos mucho con lo que es alfabetización informacional
con tesistas y con becarios, y muchos desconocen hasta el lugar donde está la biblioteca. Yo ya no trabajo más en la Biblioteca de la UNLA, pero trabajaba, y bueno, está en el otro extremo de lo que es donde cursan, ¿no?, el edificio. Entonces, a veces muchos no desconocían el espacio de estudio que había, excepto cuando algunos docentes los invitaban o los casi obligaban a ir a la biblioteca, y no se acercaban. Sí, muchos los de posgrado se han acercado y trabajan, pero yo, como estudiante también, he visto que hay mucho desconocimiento de las normas APA, de cómo se cita, no solo en los estudiantes, sino entre nosotros también como docentes. Entonces, bueno, me fui por ese lado, en el sentido de que de ver cómo trata el tema del plagio las universidades nacionales, qué directrices tienen con respecto a eso, y con qué trabajan con los alumnos las universidades. Más que nada me centré en 3 objetivos, pero lo que estaba viendo, que cuando lo hice, capaz que fui muy ambicioso, pero bueno, me parece que no, que algunos por ahí no se pueden llegar a culminar, pero bueno, uno era analizar las prácticas de plagio y autoplagio en los estudiantes de posgrado. He notado como estudiante que muchas veces se presenta un trabajo, y después nos autocitamos y volvemos a hacer como del mismo trabajo, otro trabajo como ensamblado, y nos volvemos a autocitar. Hacer un análisis de eso, yo lo miro desde el enfoque bibliotecario, o sea, es lo que observo por lo general cuando me llegan los trabajos, o cuando veo mis propios trabajos, ¿no? Estoy repasando porque lo que había visto. Las prácticas de citación entre los estudiantes de universitarios de posgrado, me ha pasado tener que ayudar bastante con el tema de la citación de APA. Muchos desconocen o no saben utilizarlas, y ahora ya cambiamos a las 7, a APA 7, bueno, apenas podíamos hacer las 6, menos ahora las 7, la 7 es más sencilla, pero bueno, tienen ese problema de que bien la normativa, las normas APA les es dificultoso. Entonces, bueno, analizar qué normas están usando, o sea, saber qué normas están usando y de qué forma, o sea, si son APA, de qué forma las están utilizando, porque a veces es errónea la forma que se enseña. Y, como decía antes, qué actuación tienen las universidades nacionales de Argentina con el plagio a través de los documentos existentes en la web. Hacer como un análisis documental de documentos de las universidades con respecto a qué normativa hay con respecto a la detección de plagio y a la prevención del mismo. Más o menos eso. Sí, bueno, la verdad que es un tema también del que carecemos de conocimiento. Son todos temas muy, muy valiosos, porque justamente no están trabajados, digamos, que son cosas sobre las que hay que avanzar, porque aparte el tema de la escritura académica ya en sí mismo es un obstáculo. Es decir, hay que entrar en la escritura académica, y no todo el mundo puede entrar. Y si encima eso se lo hace difícil, se lo hace engorroso, es un obstáculo más. Y muchas tesis no se presentan sencillamente por eso, porque la escritura es el primer obstáculo. Así que, bueno, buenísimo. También ahí está afectado los temas de derecho de autor, de fraude, de todo eso trabajamos mucho los bibliotecarios. Propiedad intelectual, sí. Propiedad intelectual. Claro. Nosotros hacemos la alfabetización informacional en bibliotecas, trabaja todos estos temas, pero muchos los desconocen, hasta los mismos docentes a veces desconocen de este tema, entonces no se acercan, o sea, no son los puentes que acercarían a los estudiantes. Entonces, bueno, hacer un análisis del por qué y cómo. Sí. Bueno, muchas gracias, Paola. Bueno, vemos que tenemos cosas bastante en común, que nos servirían bibliografías, intercambios y demás.
Bueno, Alicia, Bueno, yo tengo miedo de que otra vez tenga que reiniciar la máquina. bueno, por ahora va así que bien. voy a hacer, lo que pasa es que yo dejo de escucharlos a ustedes. Bueno, yo estoy desde hace unos años vinculada a este extraordinario grupo, que me resulta sumamente fructífera las escasas aportes que he hecho, pero bueno, cursé la maestría, terminé con la especialización, pero como el tema que me preocupaba, estando como docente en otra maestría de la UNLA, que es la maestría en gestión de la energía, el tema de la baja tasa, ese era el tema de mi tesis inicialmente, la baja tasa de graduación, es decir, que no más del 10% de los que cursaban posgrados llegaban a obtener el título de magíster. En ese momento, en que ya hace unos cuantos años, se habían hecho una serie de encuestas en la UNLA y en otras, bueno, en la UNLA por lo menos, y se hizo un estudio considerando las causales, haciendo la encuesta, tenía información sobre situaciones económicas, situaciones sociales de los cursantes, y bueno, ahí había un material interesante. Después hicimos unas entrevistas también con Cristina, con gente que se dedica a estudiar el tema de los posgrados, y en particular de los posgrados interdisciplinarios, como es de la maestría en investigación científica y de metodología, y lo es fuertemente en el que yo estoy, que me consume muchísimo tiempo y dedicación. Hicimos al principio, cuando estaba solo María Belén y Cristina, les conté un poquito lo que había de alguna manera empíricamente resuelto como razón de la escasez de tesis, por lo menos en nuestra maestría, que estamos en este momento con 10 tesis a punto de la defensa de la última corte, que esta es la 8ª corte, y que se consiguió con un esfuerzo descomunal de tutorías personalizadas. Y nos dimos cuenta que uno de los trabas fundamentales para eso era la dificultad en un conjunto de muchas formaciones distintas, que recogen distintas partes de lo que se dicta, del material que se propone. No estaba claro el objetivo, es decir, qué era lo que se esperaba de una tesis, de un trabajo. En realidad, como es una maestría profesional, es en la nueva jerga del ministerio, es maestría profesional. Entonces, es definir un aporte, que sea un aporte en la temática, en la problemática de la gestión energética. Y habiendo puesto en claro eso en cada una de las situaciones de los temas de tesis que iban presentando los maestrandos, se hizo todo un trabajo es decir, nos dimos cuenta que los talleres, 3 talleres de tesis teníamos, entre las 19 materias de la maestría, 3 talleres de tesis, y terminaba la maestría y no había plan de tesis, o sea, terminaban de cursar. Incluso ahora, entre los 10 que están por defender la tesis, hay gente de la 3ª corte, o sea, de mucho más atrás, que dejó colgadas la graduación. Entonces, bueno, sobre ese tema, mi convencimiento actual es que en particular los posgrados interdisciplinarios, que son mandatorios de alguna manera en este momento por la complejidad de todas las problemáticas en cualquiera de los terrenos y campos de estudio,
requieren como que no hay una receta para hacer la tesis, o sea, el acompañamiento en el recorte, en el enfoque del tema, de cuál sería el aporte, o sea, es impresionante cómo cuesta hacer eso. Y bueno, yo soy el mejor ejemplo, porque Cristina me tiene como tesista, pero bueno, viste que estuve trabajando en esto, pero en la práctica, es decir, estuve con experiencia empírica. No sé si esto da para hacer la tesis con la propuesta inicial. Y en el transcurso, bueno, comenté un posible cambio de tema. Pero bueno, esa es un poco la historia, y como todavía no lo conversé con mi director, lo voy a dejar acá solo como experiencia. Yo soy física de ciencias exactas, qué sé yo, tengo una trayectoria diversa, estuve trabajando en la Secretaría de Energía, en la cuestión de programas de abastecimiento eléctrico. Entonces, bueno, es como que creo que mi aporte podría ser mejor en otra temática, pero tengo que encuadrarla en los elementos que me dio y me sigue dando este posgrado maravilloso. Así que voy a tratar de reinventar un título. Esa es. Pero bueno, me interesan todos los temas que plantearon, todos los temas de tesis son realmente muy acordes a este proyecto actual. Aparte, digamos que este proyecto, por las características de la pandemia y todo, se prorrogó un año más. O sea, normalmente los proyectos de la UNLA duran 2 años. Todas las investigaciones que fueron acreditadas en 2019, que eran 20 y 21, se prorrogaron al 22. Pero aparte, queríamos decirles que no sabemos qué va a pasar, pero tenemos una investigación presentada al FONSIP también, que está ahí, no sabemos qué va a pasar. Pero si llegara a aprobarse esa investigación, también ahí tendríamos una investigación que la presentamos con el impulso de arranque, pero si tuviéramos la suerte de que fuera aprobada, entonces también ahí habría un lugar donde seguir, más allá de esta Barsafky, ¿no? Igual yo creo que, bueno, tenemos todo el año que viene para ver eso. La Barsafky dura todo el año que viene, todavía no presentamos ningún informe de avance. Entonces, digamos que la participación de ustedes en esta investigación es como lo que hacemos nosotros, producir algo, producir cosas, o sea, una ponencia, un artículo, una reseña, armar un material, por ejemplo, un video, con una entrevista, con un encuentro, las cosas que hacemos nosotros. Y eso es lo que pide la Secretaría como informe, o sea, que informen qué es lo que se hizo, pero no en el sentido de que estuve leyendo esto, estuve revisando lo otro, sino qué es lo que uno hace como extensión a la comunidad, ¿no? Así que, bueno, todo lo que ustedes hagan que tenga que ver con este tipo de cosas, de escribir un artículo, una reseña, la revista Perspectivas Metodológicas está abierta a los que quieran presentar algún artículo o una reseña de un libro. Siempre nos faltan reseñas, porque la reseña parece que fuera poca cosa, sin embargo la reseña acredita actividad académica. La reseña es bueno tener reseñas publicadas. Siempre las reseñas tienen que ser de libros actuales, de libros de novedades bibliográficas, ¿no? Sí se puede hacer lo que llamamos nosotros ¿cómo se llama, Cecilia?
no artículos, sino perspectiva, ¿no? Sí, que es como un ensayo, es una cosa más cortita y ensayística. Si ustedes quieren dar una opinión sobre un tema, escriben un artículo mucho más corto, no tan bibliográfico, no tanta cita, sino quizás a mano alzada, así una cosa más opinativa, más que dé la idea, no opinativa en el sentido de superficial, sino en el sentido de con mayor carga valorativa de lo que se dice, ¿no? De jugarse a posicionarse frente a un debate, una cosa, y son artículos más cortos, y eso también se publica en la revista. Así que, bueno, la revista es un lugar disponible para ustedes. Ustedes consiguen otros lugares donde publicar, también mejor, porque a veces publicar solo en la propia revista parece muy endogámico. Los evaluadores miran también si uno publica en otros lugares. Bueno, miran todo, pero la verdad que... Y bueno, y eso es lo que va a hacer que ustedes inicien una carrera como investigadores. Tener cosas publicadas, salir a la cancha, a jugar, ¿no? Es decir, es participar de los debates y de la discusión de ideas, donde, por supuesto, uno tiene que argumentar basándose en bibliografía, si tiene bibliografía de respaldo, que no parezca que inventamos la pólvora nosotros, sino que estamos caminando sobre los pies de otros, pero en definitiva es uno el que está lanzando esa propuesta, esa idea, ese posicionamiento. Así que, bueno, yo lo que creo que es esto, ¿no? Digamos, más allá de que nos reunamos en algún momento, está el intercambio a través del aula virtual. Cecilia, yo creo que se podría subir al aula virtual el libro de Florencia Santi. Sí, yo voy a subir ahora, este fin de semana, voy a subir 2 cosas. El libro de Florcita Santis, el link para descargar el libro, y voy a subir un artículo, Gustavo, sobre Omedes y Ugalde, sobre, que se llama Investigadores Fieles a la Industria, que es bastante importante el artículo. Te voy a subir 2 artículos más también de estos mismos autores. Voy a subir además, ya que veo que varios están interesados también, una mesa que hubo hace poco de Alames, que es una organización de medicina social, y bueno, y también voy a subir este encuentro, así que sí, en los próximos días ya vamos a tener más. Yo quería decir unas palabritas en relación a una preocupación que quizás sobrevuela. Al momento de entrar uno en una investigación, piensas, digamos, somos docentes e investigadores situados. Eso quiere decir que tenemos problemas concretos y que estas investigaciones generalmente son realizadas en el momento que no estamos dictando clases. Creo que, no sé si Paola o Marta fue, o María Belén, fue que habló de la curiosidad. ¿En qué sentido? Estas investigaciones, ustedes, mi recomendación o la idea de cómo hacer un trabajo así sin que uno sienta que está abrumado frente a la falta de tiempo, es justamente guiarse por esa curiosidad que está vinculada a los quehaceres de ustedes. De modo de poder encontrar una punta para un trabajo que después puede ser perfectamente transmitido en un congreso o proyectado en un artículo. Entonces es una manera de quitarle esa carga de obligación
y ver la investigación como algo que justamente nos incita a la curiosidad, nos interpela, nos interesa fundamentalmente. Lo digo desde el apasionamiento que tengo por los ensayos clínicos, por ejemplo, que es mi tema de investigación. Cada uno tendrá esa cosa que lo mueve y que le da esa sensación especial cuando se enfrenta a una lectura, sea digital, sea prensa en papel, lo que sea. Cada vez se lee menos en papel. Así que bueno, esa era un poco la recomendación para invitarlos a seguir, y bueno, más que nada no tengan ningún temor en preguntar, porque no hay una pregunta que sea tonta, no hay ninguna pregunta que uno diga, pero es demasiado obvio. No, todas las preguntas son importantes. Los invito a que sigamos participando en el foro y que sigamos en contacto. Bueno, si no nos vemos, que no sé, va a ser difícil que nos veamos de nuevo, porque no vamos a la UNLA. Que tengan muy buen fin de año, muy buenas fiestas en familia, que la pandemia nos dé una tregua, y que podamos disfrutar de las vacaciones, y después nos encontraremos con tiempo, en febrero, en marzo. Seguramente va a aparecer la necesidad de presentar el informe de avance, yo les voy a decir de lo que tenemos que completar, así que bueno, seguimos en contacto. Y un gran gusto haber logrado concretar este encuentro. Bueno, esperen que pauso.